Buenos días para todos. El día de hoy vamos a realizar la presentación de nuestro trabajo, el cual se llama Ansiedad en un preadolescente de familia monoparental. Para la materia de diseños de investigación clínica, autores Karen Álvarez, Héctor Bayona, Lisset Rivera, Milena Yasso, Jennifer Alarcón, para la docente Fanny Urrea. Nuestra presentación se va a dividir en 6 apartados, los cuales pues inician en este momento con el marco teórico. Dentro del marco teórico tenemos la ansiedad como el miedo o a la incertidumbre, futuro y preocupaciones según Briones y Moya 2021, los cuales afectan el desenvolvimiento general, la concentración, desmotivación, reacciones fisiológicas y motoras. Por otra parte, es válido hablar de ansiedad en un niño, según los estudios de Tayeb, Agam y Chaskel 2016, quienes mencionan que una ansiedad en un niño debe haber un deterioro significativo en alguna esfera del funcionamiento de la vida diaria, es decir, en el ámbito escolar, familiar o social, y que también hace parte de unas conductas de evitación que afectan su desarrollo, unos sentimientos subjetivos de malestar y unas reacciones fisiológicas. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, durante los últimos años, el número de personas que consultan por dificultades o por trastornos mentales se consideran de los 10 a los 19 años, siendo los niños de 5 a 9 quienes acarrean más problemas mentales en cuanto al tema de lenguaje y ansiedad. En cuanto a la crianza familiar, entonces, de acuerdo con COM 2001, quien menciona que la disfunción familiar o problemas presentados dentro del hogar son factores de riesgo en el desarrollo del niño, que generan vulnerabilidad a nivel emocional. Según Martínez 2016, las familias monoparentales en las cuales se han evidenciado conductas de riesgo, pero cabe aclarar que no son monoparentales, sino por las dinámicas que pueden generar deterioros del estilo parental y una inobservancia en el cuidado de los hijos, como abuso y negligencia. Con relación a lo anterior, según Alcalá y Archila 2015, refieren que los hijos de familias monoparentales experimentan más conflictos a nivel emocional con factores como falta de comunicación, inseguridad emocional, entre otros. Objetivos generales. Identificar la eficiencia de la terapia cognitivo-conductual en los síntomas de ansiedad en un niño de 10 años. Específicos. Disminuir los síntomas de ansiedad en un niño de 10 años por medio de la terapia cognitivo-conductual. Determinar el contexto en el que la terapia es más eficaz, es decir, hay mayor disminución de síntomas en el colegio o en el hogar. Precisar si existe influencia del factor monoparental en los síntomas de ansiedad y la terapia cognitivo-conductual. Método. Participantes. La selección se realizó por medio de una muestra no probabilística por conveniencia para un participante, en la cual se buscó que cumpliera con los criterios de los investigadores. Para ello se aplicó una entrevista semiestructurada a los padres y una evaluación al menor para la detección de los síntomas. El participante es un menor de 10 años, escolarizado en grado tercero de primaria de un colegio público en la ciudad de Bogotá. Actualmente vive en un sector estrato 3 de la localidad de Suba, con su madre, por lo que es hijo único y no vive cerca de ningún familiar. Se acude a consulta acompañado de su madre porque durante el último año presenta dificultades en el ámbito escolar y familiar que le han generado sentimientos de miedo, preocupación y abrumación. La madre refiere que estas problemáticas aparecen desde hace 2 años, posterior a la separación del padre del niño. Niega antecedentes familiares y personales de salud mental. Y en el ámbito escolar menciona un desempeño académico medio-bajo. No presenta una discapacidad intelectual. El menor menciona malestar frente a situaciones académicas, especialmente de evaluación o exposiciones. Tiene constantes pensamientos negativos de sí mismo que le afectan su atención y su desempeño. Asimismo informa que está muy preocupado por perder el año.
Entonces, para este trabajo tenemos tres hipótesis. La primera es que la terapia cognitivo-conductual es eficaz para reducir los síntomas de ansiedad en un 80% en 9 sesiones de intervención con un niño de 10 años. La segunda hipótesis de trabajo es que la terapia cognitivo-conductual es más eficiente para los síntomas de ansiedad en el hogar que en el colegio. Y la tercera es que la variable de monoparentalidad afecta la intervención de la terapia cognitivo-conductual y su reducción en los síntomas de ansiedad. Entonces, tenemos el diseño, el cual es un estudio empírico analítico cuantitativo. Es un diseño de caso único porque solo tenemos un participante, en el cual vamos a hacer una comparación entre conductas o también se llama diseño de línea de base múltiple, es decir, porque vamos a comparar dos contextos de la misma conducta. Para este estudio tenemos tres variables. La primera es la variable independiente, que será la terapia cognitivo-conductual. La segunda es la variable dependiente, que será la ansiedad. Bueno, en cuanto a nuestra paralización molar, encontramos como la ansiedad, como mi compañera ya lo refirió, de acuerdo a los autores Tayev, Agames y Chaskel 2016. En cuanto a la paralización molecular, de acuerdo a las conductas abiertas de la variable dependiente medible, observable y cuantificables, encontramos en el canal motor, que mueve sus extremidades, brazos y piernas de manera repetitiva e involuntaria, tics, conductas de escape y evitación. En el canal fisiológico, sudoración, dolor de estómago, náuseas, tensión muscular y dificultad para respirar. En cuanto a las conductas encubiertas, variable dependiente, subjetiva y objetivizada, encontramos en el canal cognitivo que verbaliza rumiación y pensamientos negativos, y en el canal emocional verbaliza sentimientos de miedo, preocupación y abrumación. En cuanto a la paralización topográfica, nuestro consultante mueve sus piernas y manos rápidamente o camina alrededor de los espacios cuando se encuentra frente a situaciones académicas como exámenes, exposiciones o preguntas orales. Adicional a esto, tiene sudoración, dolor de estómago, náuseas y dificultad para respirar cuando tiene que hablar en público. El consultante menciona que tiene pensamientos frecuentes durante sus clases o en su casa que no puede parar y le dificulta el poder concentrarse, como me siento inseguro, no sirvo para nada y todo lo que hago está mal. No sé nada y no lo voy a lograr. El menor verbaliza, tengo miedo cuando debo entregar trabajos o cuando me preguntan los profesores, me siento preocupado por no poder pasar el año y me siento abrumado frente a situaciones académicas. En cuanto a nuestra paralización funcional, antecedente, conducta y consecuencia, inicialmente tenemos que el consultante tiene que hacer una exposición frente a sus compañeros de manera virtual. Conducta, le dice al profesor que no puede presentar porque se siente mal, le sudan las manos, tiene dolor de cabeza, náuseas y dificultad para respirar. Como consecuencia, el profesor le dice que puede presentar solo el documento y no tiene que exponer. Seguido a esto, en la semana de exámenes del segundo periodo, está en su cuarto pensando sobre las materias que debe estudiar, camina alrededor del cuarto, se mueve rápidamente y tiene tensión muscular. Como conducta, decide salir de su cuarto a jugar y como consecuencia se siente disminución del malestar. La madre menciona que debe ser el mejor en el colegio. Como conducta, piensa que no puede o no sé nada y como consecuencia su madre ignora sus respuestas. Finalmente, la profesora le pregunta al niño durante las clases, como conducta continúa mirando su cuaderno y se queda callado, y como consecuencia el profesor le pregunta a otro compañero. Finalmente, tenemos las variables de confundido, que para esta investigación tuvimos en cuenta la variable de historia, en la cual se le pidió a la familia que evitara tener cambios representativos que pudieran afectar la conducta de ansiedad. Continuamos con la variable de maduración, donde se tuvo en cuenta los cambios naturales que el menor podría presentar durante el año de la investigación. Se hizo un registro de distintas fuentes, es decir, contamos con padres, profesores, pares, el menor, observadores, investigadores,
todos entrenados previamente, de manera que al momento de recolectar los resultados se tuviera en cuenta un acuerdo entre los observadores. Se hizo la variable de instrumentalización en donde usamos los mismos registros durante todo el proceso, así como los mismos observadores. Se evitó el sesgo de selección en donde se tuvo en cuenta que el niño no tuviera un déficit cognitivo ni hubiera asistido a terapia de psicología previamente. Y por último, se tuvo en cuenta los efectos de regresión de la respuesta y la inestabilidad. Para esto se tomó varias medidas, tanto en la línea base como en la intervención y en el seguimiento, de manera que se pudiera probar su efecto. Consideraciones éticas. Se tuvo en cuenta profesionales con conocimiento y experiencia, así como la supervisión del Comité de Ética de la Universidad Conrad Lorenz. Principios, autonomía, confidencialidad de toda la información, no maleficencia y beneficencia, de acuerdo con la Ley 1090 de psicólogo y la Resolución 8430 de 1993, se realizó firma de consentimiento y asentimiento del menor. Como instrumento se generaron dos registros, este registro de frecuencia, donde podemos observar que se tuvieron en cuenta los dos contextos de evaluación, que fue el colegio y el contexto familiar, y el autorregistro, en el cual también se tienen en cuenta los dos contextos. El procedimiento de este trabajo de investigación se realizó en 4 fases, que fue selección del participante, observación, intervención y recolección de datos. La selección, el consultante del Centro de Servicios de la Universidad Conrad Lorenz, que cumpliera con los criterios de edad, manifestaciones de ansiedad y que perteneciera a una familia monoparental. Se firma el consentimiento y el asentimiento. En las observaciones y evaluación de la conducta se hace o se realiza entrevista clínica semiestructurada a la madre, se hace registro a la madre y un autorregistro al consultante. Se hace observación directa y natural en el colegio y en el lugar. Nos regimos por el protocolo de intervención de la terapia cognitivo-conductual en 9 sesiones de duración cada una de 1 hora y de manera presencial durante cada 20 días. Tenemos las sesiones, como les decía, se dividieron en 9 y cada una tiene un objetivo. En la primera se educa al padre sobre la ansiedad o a la madre. En el segundo se activa la conducta. En la tercera sesión se presta atención a los pensamientos. En la cuarta se mantiene atención plena en el aquí y en el ahora. En la quinta sesión se explica la conducta problema del niño. En la sexta se supera el miedo a la ansiedad. En la séptima sesión se mantiene la calma en episodios incontrolables de ansiedad. En la octava sesión el objetivo es ser amigable consigo mismo y el último objetivo en la 9ª sesión, retroalimentación al padre o a la madre. Para este estudio contamos con un presupuesto realizado a 1 año, donde tenemos 8 ítems. Obviamente todos los valores están cargados hacia el próximo año, donde vamos a tener 2 personas en la parte de obtención de datos y vamos a tener dos investigadores profesionales. El presupuesto a grandes rasgos nos muestra pues todos los valores que vamos a necesitar, adicional los gastos de publicación de este estudio. También tenemos el cronograma. Este está hecho para 1 año, o sea, 52 semanas, y explicamos el paso a paso que se va a realizar durante el año. Los resultados, como podemos observar, pues hay 2 gráficas las cuales pues mencionan los datos de ansiedad en el colegio versus ansiedad en la casa. Vamos a iniciar con el análisis de ansiedad en el colegio. Bueno, magnitud del cambio. En la línea base se tiene una tendencia estable. Esto es un análisis visual y se puede observar el tamaño o la magnitud del efecto. El tratamiento, un cambio de nivel entre fases retardado. Tendencia intrafases de cambio demorado. PAN, ¿qué quiere decir? Porcentaje de todos los datos que no se solapan. 85% de efectividad, bastante efectivo en este tratamiento. NAV, 94%, que quiere decir no solapamientos de todos los pares.
94% de efectividad, muy efectivo en esta terapia. En cuanto a la ansiedad en la casa, como podemos observar en la gráfica, se ve la magnitud del cambio. A su vez, en la línea de base, pues observamos que tiene una tendencia estable. El tratamiento pues tiene un cambio de nivel entre fases con un decaimiento progresivo. Tiene una tendencia entre fases con un cambio abrupto. El PAM, que era lo que mencionaba mi compañera anteriormente, con un 70% de efectividad, lo que lo hace bastante efectivo. Y NAP, 93% de efectividad, que aún así sigue siendo muy efectivo. Discusión. Estás con el micrófono muteado. La terapia cognitivo-conductual es muy efectiva en el tratamiento de la ansiedad en un preadolescente, por lo que se evidenció un cambio en la conducta problema partiendo desde los comportamientos cognitivos en las conductas de rumiación y pensamientos negativos, de acuerdo al estudio de Guillán 2018. Los síntomas fisiológicos tales como la sudoración, el dolor de cabeza y el dolor de estómago a través de las sesiones que se emplearon fueron disminuyendo, así como lo evidenció Middleton en su estudio en el 2014. Con relación a las respuestas motoras, Jiménez García 2014 mostraron en su estudio que tienen una relación y un cambio significativo en la implementación de la terapia cognitivo-conductual. La intervención en distintos contextos, no se encontró una diferencia entre los resultados de la intervención en el colegio y en el hogar, según el estudio de Ibáñez 2012. Y finalmente se evidencia que el cambio fue significativo, de manera que no se encuentra una relación entre el factor de familia monoparental y la efectividad de la terapia cognitivo-conductual, y esto está relacionado con el estudio de Martínez 2016. Conclusión. Y ya para concluir, se logró evidenciar un cambio significativo en la conducta del menor, por lo que no se puede afirmar que el contexto monoparental sea decisivo para el desarrollo de esta terapia. Para futuras investigaciones se recomienda hacer un estudio entre sujetos y una comparación entre la conducta. De acuerdo a esta investigación, se encontró que la terapia cognitivo-conductual es eficiente para disminuir los síntomas de ansiedad en un menor de 10 años en más de un 80%, por lo que logra la reducción de los síntomas cognitivos, fisiológicos y motores. Acá tenemos la bibliografía con la que se hizo este estudio y muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.